como individuos tomemos realmente conciencia de lo que somos y de lo que impactamos. Si Porque nosotros, no existe, o sea, si uno entra a la Real Academia de la Lengua Española, no existe comunicación regenerativa como un concepto. en lugar de llegarle en esa pantalla con una cantidad de información que es el bombardeo del estás mal, estás mal, estás De mal. moda todo el mundo hacía responsabilidad social y empresarial, pero no se veían cambios. Si todo el mundo está haciendo responsabilidad social y empresarial, deberíamos empezar a sentir que hay algunos cambios. Nada, no estaba pasando nada. Migración, regeneración, patrimonio. Cada mes vamos a aclarar estos conceptos que están moviendo el mundo desde una mirada latinoamericana. Vivimos en un contexto marcado por la degradación de los ecosistemas, donde la regeneración surge como una estrategia esencial para revertir el daño que estamos causando. Sin embargo, este camino también presenta grandes desafíos, como la falta de trabajo conjunto, las limitaciones económicas y la necesidad de transformar la manera en que estamos produciendo, además de cómo estamos consumiendo. Hoy exploraremos distintas tensiones y oportunidades desde varias experiencias, conocimientos y reflexiones junto a Dioselinda Roa, parte del equipo de Reimpulso en Uruguay, y conmigo, quien soy la directora de la Fundación Entre Soles y Lunas. Más allá de la conversación, conozcamos qué es la regeneración ambiental y comunicativa. Bienvenidos a la Fundación Entre Soles y Lunas y exploremos, avancemos y conozcamos. Buen día, directora, Dios, y mucho gusto. Soy Shirley Rodríguez. Gracias por este espacio. Bueno, si quieren, pueden empezar contándonos un poquito de ustedes y lo que hacen. Bueno, primero me encuentro en Uruguay, yo soy Dioselinda Roa, pero soy boliviana. Y hace ya varios años que vengo impulsando lo que es la sostenibilidad y la regeneración, no solamente en Uruguay, también cada vez que puedo en Bolivia y en algunos otros lugares de América Latina, con este tipo de participaciones u otras. Y bueno, muy vinculada con el ecosistema de impacto y acá representando en esta oportunidad un poco más quizás a Reimpulso, que es una empresa de comunicación que viene trabajando con los objetivos de poder generar más eh, contacto con las personas y a su vez también la regeneración social por medio de ese contactarnos y lo quiero enfocar un poco más desde ese lugar porque es parte, digamos, de nuestro propósito, ¿no? Que es también conectar, comunicar para regenerar. Mi nombre es Doris Selena, yo soy la directora general de la Fundación Entre Soles y Lunas. Eh, Nosotros somos una fundación también basada en Uruguay, basada en Montevideo, pero operamos en toda América Latina. Eh, Somos una fundación que ya lleva 20 años, este año casualmente estamos cumpliendo 20 años de creada, generando muchísimo impacto en cada uno de los programas que ejecutamos. Uno de ellos es el que tal vez tiene mucho más reconocimiento a nivel internacional, que es Universo Mola, que es el movimiento de moda sostenible y regenerativa, porque ese es el enfoque que ahora le estamos dando con fuerza. Otro programa es Patrimonio para la Regeneración, en donde estamos activando varios programas en América Latina muy vinculados al tema regenerativo, con programas pilotos, trabajados con universidades y con entidades de distinto orden. El otro programa es Molitas, Educando al Ciudadano del Futuro, en donde nuestro énfasis es precisamente involucrar también el tema regenerativo en la conciencia para que empecemos a tener una forma distinta. Todo esto englobado dentro de una gran sombrilla que se llama Patrimonio en Movimiento, que es precisamente cómo nos vamos a regenerar principalmente buscando que los individuos, las personas, tengamos desarrollo en nuestros puntos de origen, tengamos desarrollo en nuestros lugares, pero un desarrollo consciente,
en donde el tejido social sea fundamental y en donde podamos volver como a encontrarnos como humanidad. Y eso también buscando un poquito que la gente encuentre realmente oportunidades en sus lugares, encuentre realmente oportunidades en sus sitios antes de tomar la decisión de migrar, respetando obviamente el derecho natural de la movilidad humana y del derecho a migrar, pero en condiciones de dignidad y de legalidad. Entonces, esa es la gran sombrilla que nosotros tenemos en la fundación y en este caso, todo lo que tiene que ver con el tema regenerativo para nosotros es muy importante porque es regenerarnos de manera consciente e integral. Desde su experiencia, ¿qué significa realmente regenerar? Para nosotros en la Fundación Regenerar es un concepto supremamente amplio, en donde no solamente estamos tomando el punto neto y puro ambiental, como a veces se ve, ¿no? O como también desde la biología se piensa, que es regenerar la célula, que es regenerar órganos y demás. Para nosotros regenerar nace desde el principio más íntimo, desde cada uno de nosotros. Es la individualidad cambiando la individualidad, siendo muchísimo más consciente. Por eso nosotros dentro de la fundación tenemos 5 impactos, que es lo económico, lo social, lo ambiental, lo cultural y lo espiritual. Y ahí me quedo en el último punto. Lo espiritual para nosotros tiene una conceptualización muy fuerte, en donde es que como individuos tomemos realmente conciencia de lo que somos y de lo que impactamos. Si nosotros desde adentro no empezamos a cambiar, desde cada uno de nosotros no empezamos a tener conciencia, es muy difícil lograr realmente las transformaciones. Porque si nosotros pensamos de manera íntegra realmente en dónde estamos parados, podemos impactar en el otro y en los otros. O sea, no solamente en el que está cerquita, sino en los otros también, porque tiene que empezar a ser como una bola que tiene que ir creciendo, tiene que ir ascendiendo para que realmente se logren objetivos. Entonces, si yo, por ejemplo, como individuo, soy consciente de cómo hago el uso del agua, pongo el ejemplo más simple, pues ahí ya estoy tomando acciones claras que va a impactar en lo ambiental, que va a impactar en lo social, que va a impactar en el desarrollo y en las demás formas. Entonces, para nosotros empezar a pensar en la regeneración es empezar a pensar realmente de lo que realmente somos. Totalmente de acuerdo con toda esta visión que viene también trabajando en la fundación. Y en esto también de que siempre se hace como mucho énfasis en lo que es la regeneración ambiental. La mayoría incluso de inversiones que hay de impacto se dan mucho para quienes hacen, digamos, no sé, la reforestación de áreas, ¿no? ¿Y qué pasa con esto de volver de alguna manera a generar condiciones de vida, condiciones de salud, condiciones de bienestar? Y estamos hablando de un impacto social y hay un tejido social que está dañado, ¿no? Hay brechas que están muy abiertas, que tenemos de alguna manera que volver a ver cómo se vuelven a cerrar, a unir hilos de alguna manera, ¿no? Para reconstruir ese tejido social. Y ahí nosotros desde Reimpulso venimos trabajando con este concepto de la comunicación regenerativa, porque digamos, muchas de las cosas que se hacen en el universo, sobre todo de impacto, a veces quedan como, digamos, como acciones que parecieran aisladas y que no se comunican, no se cuentan, no se generan también espacios de diálogo para hablar de esta temática y desde este lugar, ¿no? O sea, como también la regeneración ha venido a poner como un punto quizás de, no sé, podríamos decir como la zanahoria, ¿no? Que queremos alcanzar quienes venimos trabajando desde la sostenibilidad y quienes a su vez han venido trabajando desde lo que es la responsabilidad social empresarial, porque todo esto es parte de un movimiento de poder alcanzar un bien mayor y obviamente todo el tema de la regeneración genera también todo
un complejo modelo sistémico que todavía no está y que justamente acciones como las que hace la Fundación y otras organizaciones estamos queriendo colaborar para volver a restaurar estas condiciones nuevas de vida, ¿no? Y por poder restaurar también nuestros ecosistemas sociales. Enfatizar un poquito en eso, sobre por qué decidieron tomar el camino de la comunicación regenerativa. Nosotros como Reimpulso, que justamente estoy acá en las oficinas de Reimpulso, somos una empresa que nace como una especie de agencia de comunicación, digamos, para que se entienda un poco más, que tenemos diferentes circuitos de cartelería digital en la ciudad. Solo en Uruguay tenemos más de 3.000 pantallas con disponibilidad, algunas que son, digamos, dentro de oficinas o dentro de organizaciones y la gran mayoría están en vía pública. Nosotros llegamos incluso con dentro de los ómnibus tenemos pantallas digamos, como si fueran pantallas de televisión, que llegamos a difundir a más del 80% de los barrios de Montevideo. Y cuando nace este modelo de negocio, nace siempre con la premisa de poder difundir dentro de esos canales comunicación que sea positiva, que empodere a las personas, que informe sobre las cosas positivas que están pasando, sobre lo que puedes aprender, sobre lo que, digamos, a las organizaciones que puedes apoyar. Entonces, nace desde el inicio con esa idea de que dentro de su contenido haya una comunicación que permita a las personas visualizar otras cosas que la comunicación, digamos, tradicional no lo estaba haciendo, ¿no? Ya sabemos que nosotros hoy en día vemos cualquier noticiero y es muy negativo todo lo que nos llega. Y la idea era, digamos, generar una comunicación más positiva. Esto llevó a que los socios y quienes trabajamos dentro de la empresa empecemos a trabajar y a dialogar sobre qué es lo que estamos haciendo como medio de comunicación y cómo estamos transmitiendo esta información. Realmente es lo que queremos que suceda y ahí encontramos el concepto de la regeneración, ¿no? En esto de este tejido social dañado, cómo lo podemos reestructurar por medio de la comunicación. Y esto no solamente queda como una tesis, em, sino de decir, bueno, ¿qué pasa si empezamos a trabajar el concepto de forma mucho más honesta? Porque no existe, o sea, si uno entra a la Real Academia de la Lengua Española, no existe comunicación regenerativa como un concepto. ¿Cómo lo construimos? Y empezamos a invitar a diferentes actores a desarrollar una especie de taller donde pasaron ya más de 100 personas por diferentes talleres de este tipo, donde empezamos a traer algunas temáticas que consideramos que son con las que podríamos empezar a iniciar este camino de la regeneración, como la inclusión, equidad de género, la percepción, el propósito, ¿no? Y así varios ejes temáticos que nos permitieron empezar a dialogar, a también traer nuestras miradas, no siempre son las mismas, lo cual enriquece mucho más, digamos, los momentos, y empezar a desarrollar este concepto desde un lugar más orgánico. Y esto se convirtió en el Centro de Comunicación Regenerativa, ¿no? Que hoy estamos todavía trabajando y siempre yo le digo la palabra laboratorio porque en realidad estamos como experimentando con una hipótesis que esa tesis que teníamos, digamos, de alguna manera también pueda desarrollarse para en un futuro tener un concepto mucho más claro, mucho más formado de una experiencia digamos, de estas líneas temáticas que son importantes y que son parte de la construcción de esos hilos, ¿no? De ese tejido que queremos, digamos, de alguna manera reconstruir. Un poco por ahí.
A mí me parece fantástico. O sea, es que creo que lo que hace en Reimpulso es increíble porque tocaste algo que es neutral y que a mí me impacta mucho, ¿no? La información tan negativa que tenemos todo el tiempo. Ese bombardeo en donde todo es malo, todo es raro, todo es cruel, que es la realidad del mundo, desafortunadamente, pero creo que la comunicación tiene que empezar a jugar de otra manera, en donde de verdad empecemos a aportar a, a ese nuevo diálogo, a esa nueva construcción de la sociedad que quisiéramos tener, en donde más allá de ver lo malo, empecemos a pensar en yo qué puedo hacer en lo bueno. O sea, ¿cómo le puedo dar la vuelta a esto, no? ¿Cómo le puedo dar la vuelta a la tortilla? Nosotros así lo vemos también desde la fundación. O sea, que nuestras acciones sean más propositivas, tengan un propósito concreto, que cada una de las cosas que nosotros hacemos tengan un impacto, en donde quizás esa semilla hoy lo vemos muy chiquitita, pero en algún momento va a ser un árbol, va a crecer. Entonces tiene que empezar a multiplicarse. Y de ahí que cada uno de los programas que en el caso nuestro de la fundación se entretejen. O sea, no son una isla de, como de pronto decir, no, tenemos el programa de moda como tal. No, 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 no. Es que ese programa de moda se conecta muchísimo con Patrimonio para la Regeneración. ¿Por qué? Porque es que detrás de ese traje que se pone uno todos los días, hay vidas, hay seres, hay acciones, hay un medio ambiente, hay un tejido social, hay una necesidad económica, hay una cantidad de elementos que vienen detrás, pero ¿cómo desglosamos esos otros elementos para que también sean regenerativos? Es decir, yo puedo, y es una necesidad del ser humano normal, crecer como individuo a nivel económico, tener una mejor calidad de vida, tener mejores condiciones, porque es un derecho, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hago sin dañar al otro? ¿Cómo lo hago sin lastimar el medio ambiente? ¿Cómo lo hago sin que yo sea tan abusivo de alguna manera para generar daños que después van a ser irreversibles? Entonces, todo tiene que empezar a tener un equilibrio para que realmente empecemos ese diálogo. Y creo que ahí la comunicación es fundamental. Nace de nosotros, nace de cómo nos correlacionamos con el entorno en el que estamos, pero nace también, como muy bien lo dice Diose, como lo que hace Reimpulso, de cómo le llegamos al otro. En lugar de llegarle en esa pantalla con una cantidad de información que es el bombardeo del estás mal, estás mal, estás mal. Ah, bueno, vamos a hacerlo mejor, porque el cerebro también se nutre de ese tipo de información. Es como si yo me levanto en la mañana y lo primero que veo son noticias trágicas, pues mi día va a ser un poco medio caótico. Si yo me levanto en la mañana, hago una pequeña meditación, pienso de otra manera, mi vida va a ser diferente. Es también la educación cerebral, lo veo por ahí. ¿Creen que es el mayor reto al comunicar este concepto? Y por el momento es primero construir el concepto, ¿no? O sea, porque no, ese es como quizás el mayor reto, porque es un concepto totalmente nuevo. Hay personas que te dicen, ah, es como la comunicación asertiva, ah, es como la comunicación efectiva, ah, es como una comunicación más positiva. Y bueno, en realidad también tiene mucho que ver esto de la regeneración como concepto amplio en un cambio cultural que hoy, como dijo Doris hace un ratito, son pequeñas acciones o sea, y con gran impacto, pero que estamos haciendo organizaciones que todavía no, digamos, no han generado un impacto masivo, ¿no? Porque todavía es como de nicho, se puede decir, ¿no? Porque nos está costando mucho por esta misma también sociedad en la que vivimos, en la que digamos, normalmente estos temas no se masifican como deberían. Entonces, creo que ese desafío, digamos, primero es la construcción de este concepto,
la construcción mismo de la regeneración de la base, la comunicación como un motor, digamos, que pueda apoyar a la difusión de la regeneración, digamos, como un amplificador. Y también a su vez el desafío quizás mayor es también llegarle a los corazones de las personas para la toma de conciencia, porque muchas veces, y Doris seguramente con toda la experiencia que tiene en la fundación va a sentar muchas organizaciones, tanto privadas como públicas, han ido tomando estos conceptos que hablábamos hace un rato de lo que es la responsabilidad social empresarial, ¿no? Eh, Cuando se puso hace como 30 años de moda, todo el mundo hacía responsabilidad social empresarial, pero no se veían cambios. Si todo el mundo está haciendo responsabilidad social empresarial, deberíamos empezar a sentir que hay algunos cambios. Nada, no estaba pasando nada. Entra hace unos años con mucha fuerza lo que es la sostenibilidad y de pronto todo el mundo es sostenible, todo el mundo hace reportes de sostenibilidad, todo el mundo hace cosas pero no notas tampoco cambios. Hoy la palabra regeneración está empezando a tomarse también desde ese lugar sin generar cambios o impactos reales, culturales. Entonces, quizás los desafíos son como dobles, ¿no? Por un lado, la construcción de este concepto y por el otro lado, la generación de un impacto real, ¿no? Que pueda transmitirse y pueda evidenciarse en nuestro mundo, ¿no? Creo que un poco esos son grandes desafíos. Dios, se tocaste un punto tan neurálgico y es algo que nosotros hemos venido hablando con mucha, bueno, y tú nos has escuchado. El problema, creo, que pasó, por ejemplo, con el tema de la sostenibilidad, con la responsabilidad social empresarial, con todo este tipo de cosas, es que se vuelve marketing, mucho marketing. Entonces, yo como que agarro ese concepto según mi necesidad y según mi necesidad de mercado, pero exactamente no se profundiza. Y yo creo que ahí es donde está la clave para aquellos que estamos como con esa necesidad real de comunicar que la regeneración. Y ojalá que no pase lo mismo, que no se vuelva como ese caballito de batalla para todo el mundo, que yo soy regenerativo porque mañana me lavo los dientes con jabón, con aceite de coco. Para. ¿Y detrás qué hay? Entonces, ahí también entra una responsabilidad para aquellos que lo estamos asumiendo de empezar a divulgarlo de otra manera, con mayor conciencia, con mayor claridad y casi que dar la pelea, pero es una posición bien, yo creo que eso es un debate bien complejo, que ojalá no caigamos otra vez como ha pasado con todos los términos anteriores. Para finalizar, ¿qué mensaje les gustaría o creen que es importante comunicar hoy para impulsar una mirada más regenerativa y avanzar hacia el cambio? Me atrevería un poco, es muy difícil dar como un mensaje porque a veces suena como un consejo y uno dice, ¿y tú quién eres para dar este consejo? Pero vengo personalmente hace muchos años en esto de repensar el lugar en el que estoy y lo que estoy haciendo, si es coherente entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Cuando esa línea haces check, check, check y es coherente, ahí estoy, digamos, siendo un poco más regenerativo. Y creo que es empezar primero con uno, ¿no? Porque uno al final es el tomador de decisiones también de su propio mundo, pero a su vez después puedes empezar a contagiar a otros de forma positiva, ¿no? Y ahí de pronto seremos 100, 200, miles y no importa el tiempo que nos lleve, no quitarnos la esperanza de que esto va a suceder, porque han habido muchos cambios culturales en nuestro mundo, hemos tenido milenios de civilizaciones, y bueno, ni que lo diga con todo el patrimonio que existe en la vuelta, de los legados que nos han dejado, y quizás nosotros en un futuro podemos dejar un legado
pero es primero empezar nosotros, con nosotros mismos, empezar a tomar más conciencia y hacernos más preguntas. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Definitivamente el camino es desde acá, desde el corazón y desde la razón y conectar cerebro, corazón y emoción y todas estas cosas, pero de una manera absolutamente consciente y coherente, porque el tema de la regeneración, eh, lo decía al comienzo, no lo podemos fragmentar, es una cosa más integrativa, es muchísimo más global, es, por ejemplo, conozco el caso de Reimpulso que trabaja muchísimo en regeneración, han restaurado sistemas ambientales, sociales, comunicacionales y demás. Y, y es eso, ¿no? Es como me involucro yo realmente dentro de algo, pero ese involucramiento no es ese fanatismo que de pronto surge, que uf, como una llamarada y que mañana yo ya, mejor dicho, hice una hoguera y todo se extingue y se apaga y no pasó nada, sino como, por ejemplo, yo soy capaz de sembrar un arbolito, pero que ese arbolito vaya siendo bosque, ¿no? Pero que ese bosque dé alimento y que ese alimento no solamente me alimente a mí, sino alimente a los pajaritos, a la fauna, al ecosistema, pero que igual proteja el agua, generemos otro oxígeno, generemos elementos que nos den desarrollo, que nos genere vida a quienes vivimos en esos entornos para tener una mejor calidad de vida, que tengamos mejor salud, que tengamos mejores condiciones. O sea, la regeneración es tan, tan amplia, pero hay que empezar desde el entendimiento de que somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Entonces, ahí yo creo que es donde él empieza el tema. Decir un consejo, un concepto, como decía Dios en un momento, es muy, muy complejo porque pues, uno apenas es una golondrita tratando de poner la semillita, una gotita, tratando de hacer un lago, pero en algún momento lo más importante es que no somos los únicos, que no seamos los únicos, sino que esto sea una multiplicación de los panes y los peces, viniendo como al tema de las Pascuas, y realmente ser actores, implicarnos, ponernos las botas y trabajar. Yo creo que por ahí es la cosa. Mi opinión, ¿no? Ojalá que cuaje.